les bendiga. Traemos en esta mañana preciosa toda nuestra alabanza y nuestra adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bienvenidos a este tiempo de alabanza, de adoración. Le damos la gloria, la honra al que vive por siempre y para siempre, porque Él es bueno. Estamos terminando una Semana Santa típica, como nunca la habíamos vivido. Ni siquiera los que tuvimos que pasar por el terremoto del eje cafetero, vivimos una Semana Santa como la que acabamos de pasar. Las playas cerradas, los balnearios cerrados, los parques temáticos cerrados, las discotecas cerradas, todos los lugares de diversión cerrados y todas las personas en su casa les tocó, quiéranlo o no, meditar un tiempo en este festejo, en esta festividad que estuvimos en este momento, durante esta semana. Y le damos la gloria al Señor porque hoy llegamos a una fecha preciosa como es el Domingo de Resurrección. Entonces, vamos a disponernos para que la palabra del Señor nos hable como nos ha venido hablando, que la gloria del Señor sea magnificándose y que el poder del Santo Espíritu de Dios llene nuestra mente, nuestro corazón de todo el conocimiento de Dios, que es lo que en verdad necesitamos en este momento. Le invito para que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, los versículos del 11 hasta el 15 que vamos a leer para la gloria del Señor. Cada uno de los evangelios narra los eventos de la resurrección de Jesucristo con algunos detalles diferentes. Debemos de tener en cuenta que cada uno de ellos fue escrito para un público o para un grupo especial de personas. Cuando uno toma en cuenta que diferentes testigos ponen más atención a ciertos detalles, pero todos llegan a la misma conclusión. Y aquí en el capítulo 20 encontramos la escena más grande de la historia del reconocimiento de la literatura universal, porque corresponde a María Magdalena la bendición de haber sido la primera persona que vio a Cristo resucitar. Toda esta historia está salpicada de amor, de ese amor que esta mujer tenía hacia el Maestro. Y por eso es que en esta mañana vamos a tomarla para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está, dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Era costumbre en Palestina visitar la tumba de un ser querido hasta 3 días después del entierro. Se creía que el espíritu de la persona difunta andaba por allí aquellos 3 días, pero después se alejaba porque el cuerpo había empezado a descomponerse y estaba irreconocible. Los amigos de Jesús no pudieron ir a la tumba el sábado porque habrían querido mover la piedra y completar lo que faltaba por hacerle, y eso habría sido quebrantar el sábado. Pero el primer día de la semana, es decir, el domingo, fue cuando María Magdalena se dirigió a la tumba, y la Biblia dice que ella se dirigió en la madrugada. La palabra que se usa allí se utiliza para designar la última
de las 4 vigilias en que se dividía la noche y que iría desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Todavía estaba oscuro cuando María llegó a la tumba, pero ella no podía seguir esperando más tiempo. Cuando llegó a la tumba, quedó alucinada, quedó aterrada. Las tumbas de la antigüedad no tenían puertas. En la entrada había una especie de canal en el suelo y a través de ella se deslizaba una piedra circular como la de un molino para cerrar la entrada. Además, el evangelista Mateo nos dice que las autoridades habían sellado la piedra para asegurarse que no se moviera. María, naturalmente, se quedó perpleja al ver que la piedra no estaba en su sitio. Es probable que se le ocurrieran muchas cosas. Tal vez se le ocurrió que habían sido los judíos que se habían llevado el cuerpo de Jesús, que no estaban satisfechos con que él hubiese muerto en la cruz y estaban profanando su cadáver. Pero también habían tipos macabros que se dedicaban a robar las tumbas. Y a María Magdalena se le pudo haber ocurrido pensar que eso era lo que había sucedido. Era una situación que esta mujer no podía resistir sola. Y cuando nosotros leemos desde antes del pasaje que leímos, dice que ella se fue corriendo hasta la ciudad a buscar a Pedro y a Juan, y allí les dijo que la tumba no estaba el maestro, que se lo habían llevado. Y entonces ellos, dice la Biblia, que también salieron corriendo, seguramente la dejaron atrás. Allí en esa carrera por el camino llegaron a la tumba y cuando ella llegó, ya ellos se habían vuelto a su alojamiento y tal vez por otro camino. Es el caso que aquí nos encontramos con una mujer sola que está a la entrada de la tumba, pero llorando desconsoladamente. Y no hay que buscar razones complicadas para explicar el que no reconociera a Jesús. Lo más sencillo es poder decir que ella no le veía a través de las lágrimas. Toda esa conversación con que ella tuvo allí, pero también que lo confundió con el hortelano, revela su amor. Y ella le dice, si has sido tú el que se lo ha llevado, dime dónde le has puesto. No mencionó el nombre de Jesús. Supuso tal vez que todo el mundo sabría a quién estaba buscando. Tenía la mente tan llena de él que no le quedaba sitio para nada más en todo el mundo. Y entonces le añade, y yo le llevaré. ¿Cómo le iba a llevar? ¿Y a dónde le iba a llevar una mujer sola? Pero ella ni siquiera estaba planteándose ni pensando en esos problemas que le requerirían en ese momento. Lo único que anhelaba era poder llorar su amor sobre el cuerpo muerto de Jesús. Tan pronto como lo contestó él al que había tomado por el jardinero, se daría la vuelta hacia la tumba, dándole la espalda a Jesús. Y entonces no hizo falta más que una palabra. El Señor le dijo, María. Y la otra de respuesta, maestro mío, Rabuní. Es la palabra aramea de rabí que Juan interpreta para sus lectores griegos, como es esa costumbre. Y al meditar sobre las causas de las lágrimas de María Magdalena, podemos encontrar que ella lloraba por 3 razones. La primera razón es que había algo que ella no sabía, es decir, que María lloraba por su ignorancia. En el versículo 13
que volvemos a repasar y leemos, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella estaba ocupada en ese pensamiento de que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Ella prácticamente está viendo unos ángeles allí, unos seres celestiales. Más adelante ve a Jesús y aunque le ve, aunque le tiene delante de sí, no le conoce. ¿Por qué? Porque su alma está distraída, su alma está en otro lugar y no recibe esas precisiones que por medio de los sentidos estaban llegando a ella. Era el objeto mismo que ella ansiaba y que ella anhelaba. María Magdalena era una mujer que amaba mucho al Señor, porque le había echado fuera demonios, porque le había perdonado muchos pecados y el que se le perdona mucho, ama mucho. Le había permitido viajar con él durante muchos de sus viajes. Pero ahora ella quería cuidar de su cuerpo. Ella quería hacer eso. Quería ungirlo, quería colocarle esas especies aromáticas que habían preparado. Quería hacer muchas cosas allí. Pero cuando nosotros miramos este momento en donde María Magdalena estaba llorando por su ignorancia, también nosotros podemos decir que estamos en la misma situación de María Magdalena. Hoy el mundo llora. Hoy el mundo llora una situación que se ha salido de las manos, una situación que se ha vuelto incontrolable, una situación que ni siquiera pensamos que podía llegar a tener estas consecuencias. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, muchas naciones ni siquiera pensaron que iba a llegar a estos extremos. Lloramos por nuestra ignorancia, pero básicamente hoy lloramos también porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Lloramos porque no sabemos por qué Dios ha permitido tanto dolor y tanto sufrimiento sobre esta tierra. Lloramos porque no queremos reconocer que Dios nos está llamando y nos está advirtiendo y nos está moviendo a que le busquemos, a que encontremos en Él la respuesta que nosotros necesitamos. Lloramos y el mundo llora hoy porque no sabe por qué está pasando esta situación. Y es triste, desalentador, es supremamente doloroso, duele en el alma, duele en el corazón ver las escenas que allí se están presentando en Ecuador, en Guayaquil, las escenas que se presentan en Nueva York, las escenas que se presentan de España, de Italia, las escenas que se presentan aún también, aunque no hay esa situación tan extrema que en esos países que acabo de mencionar, pero la situación que se está viviendo en nuestro país. Lloramos por nuestra ignorancia. Lloramos porque, como María Magdalena, no sabemos algo. Segundo lugar, María Magdalena lloraba porque algo había olvidado.
Ella no se acordó de las muchas veces que el Señor habló de su muerte, pero también de su resurrección. El Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. También en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19, encontramos al Señor Jesucristo hablándoles esas cosas. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Todas estas cosas. Y podemos leer muchas otras referencias en las cuales el Señor, desde que comenzó su ministerio, comenzó a hablar, a anunciar, a decirles que Él tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho de los principales, de los sacerdotes, que le iban a crucificar, pero también que iba a resucitar al tercer día. Lo más triste de esta historia es que los enemigos de Jesús sí se acordaron de sus palabras acerca de la resurrección. En Mateo 27, en los versículos 62 al 64, dice la palabra, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. María lloraba porque algo había olvidado. Y era algo tan importante, era algo tan importante que los enemigos no habían olvidado. Hoy en día el mundo está llorando. Muchos creyentes están llorando. Y están llorando porque se han olvidado de las promesas de Dios. Una de las cosas que trae a nuestra vida dolor, llanto, es no tener esperanza y no poder descansar en algo. El Señor nos ha entregado a nosotros grandes y preciosas promesas. Pero esas promesas no están allí simplemente para que adornen la Biblia ni para que se vean bonitas. No, esas promesas están para que usted y yo, hijos de Dios, tomemos las promesas de Dios y descansemos en ellas. El Señor le dijo a las hermanas de Lázaro, Él va a vivir. El Señor le dijo a muchas personas y le entregó promesas de bendición, pero son las mismas promesas que nos entrega a nosotros. La tierra, hoy en día, llora,
porque se olvidó de las promesas. La primera promesa que dio fue que Él se iba a levantar. Y luego vino con otra promesa y dijo que Él un día iba a volver a esta tierra. Y nosotros esperamos el cumplimiento también de esa promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que creer en esas promesas que el Señor ha colocado. Son para tu bendición y para mi bendición. Y en tercer lugar, María Magdalena lloraba porque había algo que no podía creer. En el versículo 14 nos dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ya le habían hablado 2 ángeles, ahora le estaba hablando Jesús. Los 2 ángeles que le dijeron, le habían dicho allí a esta mujer que Él no estaba allí. Que Él había resucitado. Pero ella prefirió creer lo que sus ojos veían, que creer el testimonio del ángel, que creer lo que estaba hablándole el mismo Jesús. Su tristeza no le permitió creer la evidencia acerca de la resurrección. No le permitió reconocer al mismo Jesús, que era quien le hablaba. Muchas personas no pueden reconocer esa resurrección de Jesús. En el mundo hay muchas tumbas de personas importantes. Está la tumba de Lenin, de Stalin, de Mahoma, de Confucio, de Gandhi. Está la tumba de personas importantes. Y allí en la iglesia del Santo Sepulcro, allá en Jerusalén, dicen que está también la tumba de Jesús. ¿Qué es lo que diferencia cada una de esas tumbas? Que la tumba de Jesús está vacía. Las otras están los huesos ahí. Pero muchas personas no han creído. Y hoy en día el mundo está llorando por incredulidad. Y no es que no me duela allí todo ese dolor de las personas que han perdido un ser querido. Yo no estoy hablando, eso es diferente, porque yo comparto ese dolor, esa tristeza. Prácticamente no he querido volver a ver noticieros para no mirar la tristeza de estas personas. Pero sí puedo decir que hoy el mundo está llorando. Y está llorando por su incredulidad. Está llorando porque no han querido creer en un Dios que quiere hacer algo diferente en nuestras vidas. Está llorando porque no han querido creer en un Dios que puede obrar de una manera sobrenatural. A María Magdalena, las lágrimas no le permitieron reconocer a Jesús. Le cegaron los ojos para que no pudiera ver. Cuando perdemos un ser querido hay tristeza en el corazón y lágrimas que se derraman. Pero siempre hay algo que debemos recordar, y no solamente cuando perdemos un ser querido, sino cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y hay algo que siempre debemos recordar.
que hay un Dios en los cielos que nos ama. Y que a pesar de las lágrimas que estemos derramando, debemos ver a través de ellas la gloria de ese Dios que nos ama. Cuando viene la aflicción, no podemos dejar que las lágrimas nos cieguen. Nuestros ojos no están allí en la tumba. Nuestros ojos están en el cielo. En aquel que ascendió un día. Como dice en el libro de los Hechos, dejó una promesa y esos ángeles decían: varones galileos, que miráis al cielo. Ese mismo Jesús, así como ustedes lo han visto subir, un día también va a descender. En medio de esta situación, permita que la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nos sustente y nos aliente. Él se levantó de la tumba hace ya casi 2000 años. Y su gloria y su poder es el que se nos llena y el que nos bendice en todo momento. Le damos la gloria al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Que su gloria y su majestad nos cubra y su poder sea sustentándonos en este momento. No llores, Cristo te ama. Y Él se levantó de entre los muertos para que nosotros tengamos la victoria en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en este día, toda la gloria, la alabanza y la adoración sean para ti. Tú vives y reinas por siempre y para siempre. En ti está el poder y la grandeza de un Dios que nos ama, que envió a su santo Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y a su Santo Espíritu que lo levantó de entre los muertos. Y la palabra del Señor dice que ese Espíritu poderoso que levantó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Y lo creemos. En estos momentos de dolor, de tristeza, de amargura, Señor, y recordando que un día tú venciste la muerte, podemos decir, Señor, que también venceremos, que traeremos, Señor, sobre nuestras vidas tu presencia, tu gloria y tu majestad. Gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo a cada familia, Señor, que hoy está escuchando, reunida, Señor, a través de esta palabra. Entrego, Señor, toda enfermedad, toda aflicción, toda petición en tus manos, santas y misericordiosas. Tú eres Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de poder, y en tus manos descansamos, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor llene sus vidas con su misericordia y su poder. Gloria al Señor. Dios les guarde. Muchas bendiciones. Un abrazo de corazón. Dios les bendiga.